vamos a continuar, amén, con la enseñanza del domingo que apenas empezamos. Y vamos a hacerlo, hermanos, vamos a hacerlo, a dar lectura. Primera carta a los Corintios, capítulo 12, del 1 al 11. Primera carta a los Corintios, capítulo 12, del 1 al 11. Amén. Reiteramos la bienvenida a todos en el nombre de Jesús y saludamos también a los hermanos y amigos que nos ven desde Facebook. Estamos transmitiendo un saludo para todos en el nombre de Jesús y que Dios siga bendiciéndonos y edificándonos a cada uno. Amén. ¿Han encontrado? Muy bien. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba, llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas y todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. A otro fe, por el mismo Espíritu. A otro dones de sanidades, por el mismo Espíritu. A otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Veamos todos. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular, como Él quiere. Amén. Vamos a orar, hermanos. Bueno, quería recordarles, mañana viernes también se estará continuando con el curso de lengua de señas que se está transmitiendo también por internet a las 2 de la tarde. Si usted quiere venir, y si no, pues lo ve por ahí por internet, el curso de lengua de señas que estamos dando para, en particular, a unos hermanos del Putumayo. Entonces vamos a orar, hermanos, amén. Que Dios nos siga dando entendimiento. Inicia la oración. Padre Celestial, invocamos tu nombre, Señor, para darte gracias por tu palabra y pedirte, Señor, que nos des entendimiento, que nos des sabiduría para entender y comprender tu gloriosa y poderosa palabra, Señor. Te ruego que hables a mi vida, que hables a mi corazón, que nos des entendimiento y sabiduría, soberano Jesús. Es en el nombre de Jesús que te lo pedimos. Amén. Demos alabanzas al Señor. Gloria a Dios. Tomen asiento, hermanos. A manera de introducción, como que explicar un poquito los primeros versículos de la primera carta a los Corintios, el capítulo 12, esos 3 primeros versículos. Pablo tiene que escribir a los Corintios porque allí era que además de que se manifestaban los dones, había un problema con el don de lenguas. Todo el mundo quería hablar en ese don, era como el don más codiciado, y Pablo tiene que hablar acerca de lo que son los dones y acerca de lo que es el don de hablar en lenguas. Y usted mira que en el capítulo 12, el capítulo 14, hay un paréntesis que se abre y Pablo habla acerca del amor. Él les dice, bueno, ustedes quieren y codician los dones y el don más codiciado para ellos era el hablar en lenguas, pero él les dice, ¿de qué les sirve hablar en lenguas si no tienen amor? ¿O de qué les sirve tener tanta fe si no tienen amor? ¿Se me va a entender? Y al parecer puede pasar que eso puede suceder también en esos tiempos. Que la gente sea muy espiritual, que la gente quiera tener el don de evangelista, de cantar, de predicar, de hacer muchas cosas, ¿verdad? De los dones que el Señor da a su iglesia y a cada uno en particular.
pero resulta que puede haber alguien de esos que codicien y que quieran tener algún don, que no tenga el suficiente amor para servir a Dios. ¿De qué le sirve usted cantar muy bonito y saber tocar cualquier instrumento, sea el piano, sea sus tarros o la guitarra, saber, y no tiene amor, y criticar y murmurar? ¿Sí me va a entender? ¿De qué le sirve entonces tener ese don y desarrollarlo y hablar mal? Sea de la iglesia, sea del hermano, sea. Entonces por eso Pablo entonces mete entre el capítulo 12 él no escribe por capítulos, o la Biblia no se escribió, sino que los estudiosos fueron los que dividieron la Biblia y le pusieron capítulos y versículos. Pero se escribió todo un chorrero así, hablando la palabra así, Pablo sin dividir. Bueno, en el primer capítulo les digo esto, en el segundo, no, la Biblia no se escribió así, ¿sí me hago entender? Sino así, y no hubo, pero para una mayor comprensión y entendimiento, los estudiosos y los que Dios les dio esta sabiduría, ¿cierto? De poder dividir así la Biblia, lo hacen para un mejor entendimiento y una mejor comprensión. Amén. Bueno, entonces Pablo habla, no quiero, hermanos, que ignores acerca de los dones, es decir, no podemos ignorar que Dios ha dado dones. ¿A quién? A la iglesia, ¿cierto? Y dice dones espirituales. ¿Sabéis que cuando eran gentiles, nosotros éramos gentiles, no éramos judíos? Gentiles, ¿cierto? Y recordemos, hay tres grupos de personas según la teología: los gentiles, ¿cierto?, la iglesia y los judíos. Nosotros éramos gentiles, y al bautizarnos en el nombre de Jesús dejamos de ser gentiles y nos volvimos a la iglesia del Señor. Amén. Bueno, entonces éramos gentiles. Entonces cuando éramos gentiles íbamos de un lado para otro. Cuando no teníamos conocimiento de las cosas de Dios, vení que por allá hay una cosa, íbamos para allá. Vení que vamos para allá íbamos. Vení que tal, para allá. Pero entonces cuando ya Dios nos reveló su palabra y nos dio entendimiento, ¿cierto? Entonces ya no nos llevan de un lado para otro, sino que ya estamos seguros y confiados en donde hemos creído. Usted ya estando en la iglesia no puede decir, hermano, yo voy a ir por allí a una religión que me invitaron allá, como que pasa algo, voy a ir allá a ver qué pasa, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no tiene sentido que usted ya vaya de denominación, ¿cierto?, buscando a ver y aprender más. No tiene sentido eso. Cuando era gentil, cuando no tenía conocimiento, sí. O un amigo que está experimentando, bueno, vaya al uno, vaya a la otra parte, y vaya a muchas partes a ver, ¿cierto? Y Dios le dará el entendimiento para que usted comprenda y se quede donde debe de quedarse. Entonces éramos llevados como ídolos mudos. Por tanto, os hago saber, verso 3, que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Esto quiere decir que nadie, dice ahí, les hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios. Si usted ya habla, o si usted ya tiene el Espíritu de Dios en su vida, si ya Dios usted le reveló, usted no habla mal del Señor Jesús. Eso es lo que quiere decir ese versículo. Usted no tiene por qué blasfemar ni hablar mal del Señor Jesús. Si usted ya tiene el Espíritu de Dios, y ya Dios usted le reveló, le mostró, usted ya no habla mal de Jesús. Y dice, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Es decir, nadie puede llamar a Jesús Señor si Él no le ha revelado. Y usted mira una cantidad de interdenominaciones que creen en Jesús, pero creen en Jesús a su manera. ¿Por qué a su manera? Porque, bueno, sí, que Jesús por aquí, Jesús por allá, pero venga, pues yo lo bautizo en el nombre de Jesús. No. Que Jesús es Dios. No, Jesús no. Jesús es el Hijo de Dios, y el Papá Dios mandó a Jesús y Él se quedó allá. Entonces ya la persona, cuando ya se trata de que Jesucristo es Dios y que bautimos en el nombre de Jesús, ya la cosa es diferente para ellos. Por eso dice
Por eso dice allí la palabra, y nadie puede llamar a Jesús Señor. ¿Por qué? ¿Quién es el Señor? El Señor para los judíos era el Todopoderoso, el Adonai, no había otro. Y los judíos le decían a Dios Señor, porque hay un mandamiento donde dice no tomarás en vano el santo nombre de Dios. Entonces ellos, por respeto, por reverencia, no pronunciaban el nombre, sino que le decían Señor, le decían Adonai, y no pronunciaban su nombre por temor y respeto. Amén. Entonces por eso nadie puede llamar a Jesús Señor si no es el Espíritu Santo quien le ha revelado. Amén. Por eso la gente, pues, para muchos Jesús no es Señor. Ahora bien, hay diversidad de dones. Recordemos que un don es un regalo, ¿cierto? Son regalos que el Espíritu Santo o que Dios ha dado a la iglesia. Amén. Hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas, es el mismo. Amén. Usted no puede decir, ay hermanos, a mí el Hijo de Dios me dio el don de canto. Entonces otro dice, no, a mí el Padre me dio el don de predicar. Entonces otro dirá, no, a mí el Espíritu Santo me dio otro don. No, es el mismo Padre, es el mismo Hijo, es el mismo, y es el mismo que da los dones a todos. Amén. Y que Él los da como Él quiere. Ahora, ¿cómo hago yo? Usted me dirá, ay hermano, yo no sé qué don tengo. Para usted saber, los recién bautizados y los que todavía no, ¿qué don es el suyo? ¿Qué ministerio es el suyo? Pues la mejor manera de saber es que usted le sirva al Señor, que usted sea fiel al Señor, y que en las oportunidades que Dios le dé para servir, para hacer algo, usted, hermano, por eso Pablo dijo ahí en Romanos, donde leímos, fervientes en el Espíritu, sirviendo al Señor. En lo que se requiere diligencia, dice, no perezosos, fervientes en el Espíritu, sirviendo al Señor. Entonces, en el servicio, en la oportunidad que se me da a mí, de los hermanos que tienen los ministerios ya definidos, de los hermanos que son líderes y que me ponen a mí a hacer algo, a desarrollar algo, pues yo lo que tengo que hacer es, bueno, voy a hacerlo. Ay hermano, que yo nunca he cantado. Ay hermano, que yo nunca he recogido la ofrenda. Ay hermano, que yo nunca, pues hágale y hágale. Que sirviendo al Señor es que usted se da cuenta cuál es su ministerio, cuál es su función. Porque a cada uno, por insignificante que sea, a cada uno Dios le ha dado un ministerio. Amén. Un ministerio o un don ministerial que va a desarrollar, pero tiene que prestarse y tiene que estar presto para servirle al Señor. Amén. Quedamos, hermanos, en el don que estábamos hablando ahí en el verso 8, porque a este da por el Espíritu palabra de sabiduría. Y decíamos que la sabiduría es la manera como Dios nos da a nosotros para resolver conflictos, cosas y dificultades que se presentan. ¿Se va a entender? Que nadie puede decir que, ay hermano, yo quiero que el Señor me dé el don de sabiduría a mí porque tantos problemas para resolver. No. En cualquier momento determinado, Dios usted le dará la manera, o Dios manifestará ese don de sabiduría para que usted pueda resolver el problema o la dificultad. Amén. Entonces decimos que la sabiduría es la revelación sobrenatural mediante el Espíritu Santo del propósito divino y la declaración sobrenatural para conocer la voluntad de Dios, para conocer los planes y propósitos y la manera de poder como que resolver las cosas inmediatamente. Amén. Y les decíamos, hermanos, que hay momentos en donde alguien viene y nos dice, hermano, necesito que me dé un consejo, que me dé algo, que me dé alguna situación, tengo este problema, no he podido. Y uno dice, bueno, ¿qué hago? ¿Qué le vamos a decir a esa persona? Y Dios en el momento dará esa palabra de sabiduría. Recuerden que Jesús una vez dijo, no temáis,
cuando los lleven ante gobernantes y magistrados, ¿qué van a decir? Porque el Espíritu Santo recordará o dará una palabra en el momento para decirla. Amén. Entonces podemos aplicarla a ese don de sabiduría. En esa palabra de sabiduría, por ejemplo, cuando Noé fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, Dios le dio esa sabiduría. Le dio esa sabiduría para que construyera. Noé nunca había construido un arca, pero Dios le dio esa sabiduría para que pudiera hacer el arca. Amén. Y podíamos decir, hermanos, que esa sabiduría puede ser recibida de parte de Dios a través de la oración. Y recuerde lo que dice Santiago 1:5: si hay alguien que es falto de sabiduría, entonces si usted no diga, hermano, es que yo soy tan bruto, yo soy tan tapado, que yo soy todo. No. Si usted ya está en el Señor, hermanos, usted puede pedirle al Señor, ¿cierto?, esa sabiduría. Santiago capítulo 1, verso 5: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, ¿qué? Pídala a quién, al pastor, al diácono, no, a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reprocho, y les será dada. Pero pida ¿con qué? Con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante, ¿cierto? Aquí dice a la onda del mar o al ídolo que lo cargan de un lado para otro. Entonces ya Dios nos sacó de allá. Si usted no tiene sabiduría, si hay cosas que no entiende, pídala a Dios, que Dios le puede dar esa palabra de sabiduría. Amén. Dios le mostró a Pedro cómo resolver el problema o enfrentar la crisis de un inminente naufragio a Pablo en Hechos capítulo 27, verso 14. ¿Ustedes recuerdan que Pablo sufrió un naufragio? Y vamos a mirar el texto. Y la gente estaba pensando una cosa, pensando la otra, pero Dios le dio sabiduría en ese momento para calmar los ánimos de las personas y poderse salvar. Hechos 27, en el verso 14: pero no muchos días después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón, y siendo arrebatada la nave, no pudiendo poner prueba al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esfinge. Y una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave, y teniendo temor de dar encierte, arrimamos a las velas y quedamos a la deriva. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al día siguiente empezaron a lijar, y al tercer día con nuestras propias manos arrojamos todo lo que estaba ahí haciendo la dificultad, y no apareciendo ni sol ni estrellas ni muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Entonces, como hacía ya mucho tiempo no comíamos, entonces Pablo empieza a decirles qué era lo que tenían que hacer, y empieza a darles ánimo. Y miren, hermanos, uno piensa, mirando lo que le pasó ahí a Pablo, uno piensa entonces que porque es cristiano no le va a pasar nada y no va a sufrir nada. No, nos va a pasar, pero también tenemos que saber entender que el Dios que nos llamó está ahí en medio de la tempestad, en medio de la dificultad. Y Dios es tan bueno, hermanos, que Dios lo salva a usted y mucha gente que está a su alrededor. Amén. Eso le pasó a Pablo, y Dios le dio esa sabiduría para ver qué era lo que iban a hacer. Amén. También recuerdan en Hechos capítulo 6 cuando se empezó un problema, que la iglesia estaba creciendo, había unas viudas griegas, otras hebreas, y la gente estaba diciendo, bueno, no nos atienden a nosotros, ¿qué vamos a hacer?
Aquí Dios entonces le da sabiduría a los 12 para que formaran nombraran unos hermanos y pudieran resolver el problema que se estaba presentando. Y fue cuando comienzan a nombrar unos diáconos. ¿Sí lo recuerdan? Los que han leído la Biblia. Entonces, la sabiduría, hermanos, se recibe de parte de Dios, amén, para resolver ciertas situaciones que se presentan, sea en la congregación, sea en el hogar, sea en cualquier lugar, ¿cierto? Bueno, viene entonces palabra de ciencia. Allí mismo, pues vamos a 1 Corintios capítulo 12, a otra palabra de ciencia según el mismo Espíritu. Entonces, esa palabra de ciencia, esa palabra de ciencia es la capacidad sobrenatural de la mente, de la voluntad y el propósito de Dios y del hombre que ordinariamente serían desconocidos para nosotros. Por ejemplo, Dios le dio a Pedro el conocimiento de lo que estaba pasando con Ananías y Zafira. ¿Sí recuerdan? ¿Quién eran Ananías y Zafira? Era una pareja de creyentes. Bueno, yo creo que eran solteros porque no dice que tenían hijos. Dijeron, vamos a vender la propiedad y vamos a traerla a los apóstoles para que ellos dispongan. Pero entonces se les metió un pensamiento, no, vamos a sacar una partecita para nosotros, eso no creo que sea malo, ¿cierto? Entonces sustrajeron, dice la palabra del Señor, y Pedro, Dios no le dijo a Pedro, hey Pedro, mira lo que estos van a hacer, no, pero había palabra de ciencia, es decir, es ese conocimiento anticipado que Dios le pone o le da a alguien para saber cosas. Amén. No es que sea un brujo, ni es que sea un profeta, ni es que tenga un espíritu de adivinación. ¿Sí me hago entender? Y que como estamos hablando de los dones, no siempre se presenta eso. Una vez se presentó un caso en donde un hermano me dijo, ay hermano, ore por mí, es que me pasó algo, hermano, una dificultad ahí por alguna muchacha, hermano, yo no quiero tener una muchacha sin conversa, hermano. Me dijo así. Yo le dije, bueno, yo voy a orar al Señor, pero yo siento y creo que me estás diciendo mentiras. Vamos a orar, si me estás diciendo mentiras te va a pasar algo malo. Ay, no, hermano, sí. Y era que pues sí había caído con otra persona. Y hay gente pues que no dice totalmente la verdad. Y para que la persona sea restaurada tiene que ser sincera con Dios. Usted no venga con mentiras así, ay hermano, es una cosita así, y no más, y resulta que dice una partecita que le conviene, pero la otra no. Entonces sí, efectivamente uno ora por esa persona, pero esa otra parte de la cual usted no divulgó, no reveló, ¿cierto? El enemigo, el diablo, se aprovecha de esa otra parte para volverlo a cautivar a usted, y el asunto es peor. Entonces en ese momento, pero hubieron otros momentos en donde alguien me dijo, ay hermano, sí, ore por mí, yo no quiero servir al Señor. Ah, bueno, sí, está bien. Pero al tiempo después nos dimos cuenta que el asunto era peor todavía. En el momento yo no sentí decirle algo, no, pero en aquella otra vez, pues sí. Entonces no siempre, hermanos, el Espíritu Santo va a decir, o usted va a sentir o va a tener ese sentir, amén. Y por eso decimos que es una cosa sobrenatural, que Dios en el momento indicado pone algo, amén. Pone allí alguna situación. Entonces no es el conocimiento que se adquiere por la iluminación del Espíritu en el estudio de la palabra de Dios. No, usted puede estudiar mucho y leer mucho la palabra de Dios, y por eso no va a tener el don de ciencia. No es un conocimiento adquirido por nuestra inteligencia, es la revelación sobrenatural en un momento oportuno que Dios le da a la persona, ¿cierto?, para que se realice algo. No es una adquisición, sino un don
y no es una facultad, sino que es una revelación que el Espíritu Santo da en el momento ahí para conocer cualquier situación que se presente. Amén. Recordemos en el Antiguo Testamento el pecado de Acán, ¿cierto? Dios les dijo: no toquen nada, no toquen nada del tesoro, de lo que cojan allá. Y por allá Acán vio ¿qué? Un manto. ¿Qué más vio? Un lingote. Vio como 3 cosas y las escondió y las hizo, no sé si hizo un hueco, en todo caso las metió debajo de la casa o de la tienda o la choza donde él vivía, y dijo: no, aquí nadie me ve, nadie se dio cuenta, ¿cierto? Pero Dios le mostró a Josué. ¿Y por qué el Señor nos fue mal? ¿Por qué nos fue mal? Usted nos dejó, no, antes ustedes han dejado de ir, alguien pecó, miren y vayan a ver. Y empezó entonces Josué a mirar hasta que llegó acá y venga para acá. Y a mí me llama mucho la atención esa historia de acá, usted la leerá en su casa, porque ¿qué culpa tenían los hijos, la mujer, los animales? Nada. Pero créanme, hermano, que cuando alguien peca en la familia, perjudica a toda la familia. ¿Sí me hago entender? Entonces Dios le mostró acá a Josué, le dijo: ese acá fue el que hizo algo por ahí, mire a ver. Y sí, Señor, vamos a ver qué pasó. Y levantaron la tienda y sí, traiga lo que trajo acá. Y por eso se turbó a Israel y se llevaron a Acán, a la esposa, a los hijos, al burro, al caballo, bueno, los animales. Usted lo lee y se va a dar de cuenta de eso. Y todos cogieron piedra y los mataron a punta de piedra y después los quemaron. ¿Por qué? Desobedecieron, pecaron contra Dios. Y Dios no le dijo a Josué: mire, fue acá, vaya. No. Dios le mostró por la palabra de ciencia. Amén. Lo mismo pasó con Ananías y Zafira, ¿cierto? Y otros aspectos más que nos da a entender que Dios da esa palabra de ciencia a la persona. Entonces la palabra de ciencia se manifiesta en una visión, o que Dios le revela silenciosamente en oración, ¿cierto? Revela la mente cuando la persona está ahí, Dios le muestra. Ahora, tampoco es para que usted diga: hermano, a mí Dios me dijo, a mí Dios me mostró, a mí no. Porque ese ya es el otro extremo. Si las cosas son dadas por el Espíritu Santo de Dios, usted no hace de esas cosas. No, yo tengo el sentir de parte de Dios y va. ¿Se me va a entender? Porque entonces ya la persona me dice: ay, pero a él cómo fue que le habló y cómo fue que Dios le dijo, y yo quisiera que también a mí Dios me hiciera así. Pero resulta que la persona o el creyente se mete en una película: no, Dios me dijo, yo sentí una voz así. No, Dios le dio ese sentir. Y usted no se va a ufamanar de eso, ni se va a vanagloriar de eso, sino que muy humildemente y muy sinceramente, pues, hace algo, amén, para la gloria del Señor. Y usted no se lleva la gloria para usted, sino que le da la gloria a Dios. Amén. Entonces esa palabra de ciencia es ese don sobrenatural por el Espíritu de Dios, donde Dios muestra ciertas circunstancias. Y ya miramos entonces algunos ejemplos de la palabra de Dios. Amén. ¿Cuál es la diferencia entre la palabra de ciencia y sabiduría? Entonces, ciencia significa penetrar en el conocimiento de las cosas divinas. Recuerde que Pablo dijo, ¿cierto?, que nadie conoció la mente del hombre sino el hombre, y nadie conoció la mente o el Espíritu de Dios sino Dios. Y termina Pablo diciendo: nosotros tenemos ¿qué? La mente de Cristo. ¿Amén? ¿Dónde dice eso? Vamos a mirarlo. En Primera de Corintios, el capítulo 2, el verso 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual, ¿qué? Juzga todas las cosas,
pero Él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Amén. Tenemos la mente de Cristo. Amén. Entonces la sabiduría, la ciencia es conocer el conocimiento que Dios nos da para conocer las cosas divinas. Y la sabiduría es la habilidad que regula la vida cristiana de acuerdo a principios que constituyen su fundamento. ¿Cómo vamos a resolver esta situación? ¿Cómo vamos a hacer esto? Entonces Dios da sabiduría para hacerlo. El don de la palabra de ciencia también puede ser imitado por las tinieblas a través de espíritu de adivinación. Ustedes recuerdan cuando Pablo y Silas iban a orar por allá, le salió una muchacha que tenía espíritu de adivinación y le dijo: estos hombres son hijos del Dios Altísimo y predican o enseñan el camino de la salvación. Y todos los días que Pablo y Silas iban a orar por allá, la misma muchacha decía eso, hasta que Pablo dijo: esta ya me tiene cansado, te mando en el nombre de Jesús que salgas de ella. Y el espíritu de adivinación que tenía la muchacha esa salió y ya no adivinaba. Amén, ya no adivinaba. Aquí no tenemos espíritu de adivinación. Amén. Ni puedo decirle, ni le voy a adivinar al oído: vea, a usted le va a pasar ahora esto, vea, haga este número de chances, mire, vea, usted se va a la soltera, usted se va a conseguir un novio, y yo creo que es aquel de camisa verde, no el de camisa verde, vea, el de camisa. No, hermanos, aquí no estamos con esas, me perdonan el término, con esas bobadas. Amén. No. Esa sabiduría, porque el diablo imita de esa manera. Y eso es lo que se da por allá en otras interdenominaciones. Ay, aquí no profetizan. Y en la iglesia pentecostal no profetizan. No hacen ese uso de ese don, de ese... No. Aquí no somos brujos, ni adivinos, ni hechiceros, porque los que adivinan y hacen las cosas son brujos y hechiceros. Aquí no practicamos la magia blanca ni negra. Amén. Aquí solamente es el Espíritu de Dios que revela lo que tenga que revelar en el momento que tenga que hacerlo. Amén. Ahora viene entonces el discernimiento de espíritus. Volvamos a 1 Corintios capítulo 12. El discernimiento de espíritus. El don de discernimiento de espíritus es la habilidad especial dada por el Espíritu Santo para percibir con claridad dentro del mundo espiritual. Hay un mundo espiritual, hay potestades, ¿cierto? Así como está el general, el capitán, el sargento, el mayor, el dragón, toda esa gente. Así también hay una esfera espiritual, y el Espíritu Santo de Dios, hermanos, da ese don para percibir todo eso. Permite conocer con seguridad si alguna manifestación es atribuida a Dios, si son realidad divina o es algo humano o es algo satánica, ¿cierto? Y a través del discernimiento se descubre qué espíritu está hablando o actuando. Amén. Yo recuerdo que en la segunda congregación donde empezamos el ministerio, pasó que empezó el auge de que la gente lo tocaban y caía al suelo, o soplaban y caían al suelo. Y la iglesia donde estábamos nosotros nos separaba una cancha de fútbol, y entonces habían 7 días de campaña ya en ese lugar, 7 días de campaña en ese lugar, en donde todo el mundo iba, hermanos, todo el pueblo se volcaba e iba allá. Y entonces yo dije una vez: pues yo voy a tener que ir allá a ver qué es lo que pasa. Y fui con mi esposa y ese día cuando terminaron de revolotear y de cantar y de brincar ahí, que iba a empezar a predicar el predicador, yo me arrimé más para ver, vamos a ver qué es lo que pasa.
Y dijo algunas cuantas palabras ahí cuando iba a decir, bueno, el Espíritu de Dios se va a manifestar ahora. Donde Él se va a manifestar y va a hacer milagros y va a hacer cosas, me arrimo yo a ver a Él. Yo quiero que se manifieste en mí, pero por dentro, mentalmente, estaba invocando el nombre de Jesús. Estábamos invocando el nombre de Jesús, hay poder en el nombre de Jesús. Y me arrimé cerca donde el predicador, o el pastor, o el orador colocaba las manos y la gente detrás se hacía para recibirlo, apenas caían así de para atrás. Entonces, como era una cancha de polvo, pues, seguramente para que no se ensuciara el traje la gente. Y yo me arrimaba ahí a ver. Hermanos, esa noche no pasó nada. No pasó absolutamente nada. Porque empezamos a invocar el nombre de Jesús y allí nos pudimos dar cuenta y comprobar que esa gente trabaja con demonios. Reprendimos en el nombre de Jesús y cuando ya se dieron cuenta que habían dos pentecostales ahí, entonces por un lado venían como que otros pastores ahí como que a tratar de sacarnos, y cuando ellos venían por allá, yo me iba por el otro lado a seguir reprendiendo. Esa noche no cayó nadie al suelo. Nadie cayó al suelo, nadie fue sanado. Y la disculpa fue: el Espíritu Santo se manifestó en silencio, hermanos. Se manifestó en silencio el Espíritu Santo. Y otra vez entonces, bueno, se acabó todo eso, pero otra vez entonces fue un brujo al culto. Nosotros predicamos, hablamos la palabra, tal cosa. Y cuando se acabó el culto, el brujo me estaba esperando afuera y me dijo: pastor, ¿usted sabe quién soy yo? Sí, lo sé quién es usted. Bueno, no sentí nada, yo no sentí nada. No, es que sí, yo vi algo aquí diferente, sentí algo aquí diferente, pero quiero decirle que yo he ido allá y de allá me sacaron, porque fui con un limón en cruz en el bolsillo y con un ajo, y inmediatamente el pastor dijo: aquí hay alguien que nos quiere hacer daño, por favor se sale antes de que lo saquemos. ¿Quién dice eso o sabe eso? Solamente un demonio mayor que trabaja con los demonios sabe que vino otro ahí a molestar. Pero cuando esa persona vino al culto, hermanos, por el contrario, fue donde Dios más se manifestó. Fue donde oramos por alguien que hacía mucho rato venía con un dolor de cabeza y nada que se le quitaba. Oramos por esa persona y el Señor la sanó. Y el brujo ese, el hechicero ese, se pudo dar cuenta que los otros de allá trabajaban con demonios. Entonces Dios le da al creyente, le da al pastor, le da a la persona ese discernimiento de espíritus para darse cuenta si lo que está pasando es de Dios o no es de Dios. Si lo que me están predicando, si lo que me están diciendo viene de parte de Dios o es de otra fuente maligna. Amén. Y la palabra de Dios dice, hermanos, la palabra de Dios dice, hay unos ejemplos y vamos a mirarlos. Entonces no es leer la mente, ni sospechar, ni adivinar. No, es la revelación sobrenatural dada por el Espíritu Santo en relación a la paciencia o actividad de espíritus en la esfera humana, tratando directamente con la causa o fuente, manifestaciones o fenómenos sobrenaturales. No es discernir las faltas de los hermanos. Entonces alguien vino así: yo creo que usted vino como en pecado, hermano, Dios me está mostrando que usted... No se trata de discernir las faltas, ni tratar de adivinarle al otro, ¿cierto? Ni el discernimiento de personalidad o de motivos o de medios psicológicos, ¿no? Por ejemplo, la joven que tenía espíritu de adivinación, la mujer que tenía un espíritu de enfermedad, y dice la palabra en 1 Juan capítulo 4, vamos a mirarlo. Allí es el texto también, 1 Juan, el capítulo número 4. Versos del 1 al 6. Amados, no creáis a todo, ¿qué? Espíritu, sino probad los espíritus. ¿Y cómo probamos los espíritus?
A ver, ¿cómo hacemos para, usted cómo sabe, bueno, usted cómo está salud? ¿Cómo vamos a probar los espíritus? Entonces se prueban los espíritus con el discernimiento de espíritus que Dios le da a la persona, ¿cierto? O con esos dones, amén, con esos dones que Dios le da, con ese discernimiento para saber si lo que está pasando es de Dios o no es de Dios, amén. Entonces no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, dice, ¿es de quién? De Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y Pablo advierte y dice que hay doctrinas de demonios que prohibirán casarse, que prohibirán abstenerse de cierta clase de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes. Entonces hay espíritus que se manifiestan en grupos interdenominacionales y la gente dice, ay no, cayó alguien chapaleando en el piso, ¡ah!, y saliendo espuma por la boca. Ay no, el Espíritu Santo se está manifestando y Dios lo tumbó, Dios lo está sanando. Hermanos, aquí Dios no tumba a nadie para sanarlo. Dios no, antes por el contrario, Dios levanta al hombre del pecado, del polvo, de la miseria. Dios nos levantó de allá. Pero que Dios quiera tumbar a alguien y a ponerle echar espumas por la boca y decirle yo, no, mire que el Espíritu Santo se está manifestando. No, hermanos, porque para Dios sanarlo, Dios tiene que tumbarlo usted al suelo. No, te lo levanta de la cama, te lo levanta de ahí. Amén. En ninguna parte de la Biblia me dice ni la palabra que el Espíritu Santo tumbó a alguien para sanarlo. Por el contrario, sí encontramos que el demonio, que el espíritu echó mucha gente al suelo. El hijo del padre de familia que le llevaron a Jesús para que lo sanara, dice que lo echaba al suelo, lo tiraba al suelo. Entonces tenemos que nosotros tener ese discernimiento, y si a usted le pasa eso, no diga, ay, mire Dios cómo está obrando ahí. No, ahí no está obrando Dios, sino el diablo. Todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu ¿de quién? Del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Amén. Hijitos, vosotros sois de Dios. Amén. ¿Cuántos son de Dios? Y hemos vencido, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Dice, ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye, y por eso se acumula la gente así. No, que allá vino el milagroso, que allá vino el apóstol, que allá vino el profeta, que allá me dicen así, y la gente se acumula y va detrás de eso. Pero aquí no le hablamos sino de la palabra del Señor Jesucristo, y le mostramos qué le pasa a usted si no se arrepiente, si no se convierte, si no se bautiza. Amén. No le vamos a decir, Dios me dijo, aquí hay alguien que está pasando así y que va a ser así, y usted que se siente si venga. Entonces sale por la persona y le mete ese miedo y le mete ese terror. Pues así la gente que no va a convertirse, y de miedo y de terror. Bueno, aquí no utilizamos ni el miedo ni el terror para avergonzar a nadie ni para convencer a nadie, sino que es el Espíritu Santo el que nos convence, y el que convence al hombre que está en el pecado, que debe cambiar, y es el que nos cambia. Amén. Entonces dice, en esto, dice ahí en el verso 6, nosotros somos de Dios, y el que conoce a Dios nos oye, y el que no es de Dios no nos oye. Por eso el que es de Dios oye la palabra de Dios, no oye cualquier cosa. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu del error. Amén. Y hay muchos otros ejemplos más. Por ejemplo, en Hechos 19, cuando los judíos exorcistas intentaron invocar el nombre de Jesús y echar fuera el demonio, pero no fueron capaces. Ellos creían, bueno, en el nombre de Jesús el que predica Pablo, pero ellos dijeron, a Pablo conocemos, sabemos quién es Jesús, pero ustedes, ¿quiénes son? Amén.
Y Jesucristo, hermanos, el Señor Jesucristo en la Gran Comisión dio autoridad a los discípulos de echar fuera demonios. Amén. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Entonces usted debe de creer en el Señor Jesucristo, debe de apropiarse de estar en la presencia del Señor, hermanos, y creer. Y dice, echar fuera demonios. Y solo el Espíritu de Dios puede detectar la presencia de estas influencias malignas o de estas posesiones, o si realmente alguien está poseído por un demonio, y al mismo tiempo dar a la iglesia en su capacidad administrativa el discernir el espíritu y el poder desalojar y libertar a las personas que están cautivas. Entonces es importante, hermanos, la oración, porque a través de la oración vamos a sentir. Hay cultos donde se han tornado muy pesados. ¿Por qué? Porque vienen personas influenciadas, atadas, influenciadas por los demonios, con muchas ataduras, con muchas situaciones. Y de ahí la importancia de la oración que usted y yo hagamos, no solamente por el desarrollo del culto, sino por el que está predicando, para que Dios obre de una manera especial, porque se dan esas cosas, hermanos. El enemigo, el diablo no quiere, y por eso mandará. Yo les contaba que unas ancianas que las primeras que venían al culto, y de pronto comenzaron unos hombres muy temprano a venir al culto, pero venían temprano al culto era para contaminar todo, instrumentos, bancas, todo, contaminar todo, unos satanistas. Y cuando se cantaba y había avivamiento, había unas lenguas diabólicas. Y entonces las hermanitas decían, ay, mire qué bendición, están hablando en lenguas, están recibiendo el Espíritu Santo. Y decían esos mismos satanistas que no se daban cuenta que eran unas lenguas diabólicas que estaban allí entorpeciendo el culto. Entonces, qué tan importante, hermanos, que para que eso no pase en la iglesia del Señor, nosotros podamos pedirle al Señor que Él nos dé ese poder, esa autoridad, esa unción para discernir qué es lo que está pasando. Amén. Y que si es escaso, reprender en el nombre de Jesús y orar por el que está cautivo, hacerlo, porque Dios le ha dado esa autoridad a la iglesia. Amén. Vamos a dejar hasta allí entonces. Vamos a orar en el nombre de Jesús, hermanos. Amén. Luego seguimos entonces con el don de fe. Y vamos a orar, hermanos. Amén. Y pidámosle al Señor, hermanos, que Él manifieste su poder, que manifieste su gloria, su gracia, y que si usted quiere tener algún don de estos que dice la palabra de Dios, y que si usted quiere saber, hermano, yo quiero saber qué don tengo, yo quiero pedirle al Señor que me muestre, que si usted tiene la oportunidad de servirle al Señor, sírvale al Señor con un corazón íntegro, perfecto, que haya disposición en su corazón para amar la obra de Dios, amar su servicio, amar la iglesia de Él, y que sobre todas estas cosas de los dones, hermanos, tengamos amor para hacer las cosas para Él. Invoquemos el nombre del Señor Jesucristo. Padre Celestial, oh maravilloso Jesús, quiero darte gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por la sabiduría, Señor. Gracias por la ciencia que nos das, por el discernimiento, Dios. Gracias, Señor, porque tú eres bueno con tu pueblo, con tu iglesia, porque tú eres el que revelas tu palabra. Tú eres, oh Dios, quien salvas, quien perdonas, quien liberas al hombre que está cautivo, que necesita esta salvación tan grande. Ayúdanos, bendícenos en esta hora. En el nombre de Jesús te lo pedimos.